Damos gracias al Padre porque Él es bueno. Dice que su palabra, porque para siempre su misericordia, ¿sabes? Es su bondad, su misericordia sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Y parte de todo lo que tú y yo podemos mirar en su palabra es para su cuidado, para su bienestar, para nuestras vidas. Es para su protección sobre cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando parte de lo que vimos la semana pasada era cómo los jueces que estaban sobre los diferentes distritos y que estaban a cargo de las cosas, dependiendo de cómo era la población, si era un poco más grande, más pequeña, había diferentes jueces designados que gobernaban sobre un asunto, sobre otro asunto, y vemos que parte de ello, las leyes o los principios o los mandamientos que estaban establecidos, era precisamente para el cuidado y la protección. ¿Cuántos sabemos que los mandamientos que Yahweh dio no solamente es porque el pueblo de Israel era un pueblo, como muchos podrían pensar, era un pueblo un pueblo de dura cerviz, un pueblo quejumbroso, quejoso, y muchos han llegado a decir que debido a que el pueblo de Israel era de esa manera, Yahweh tuvo que ponerles mandamientos. Sino era todo lo contrario, que para que esas leyes que ellos cuidaran y que ellos pusieran por obra, fuera para el bienestar de ellos. La misma palabra dice que esa sería vuestra sabiduría delante de las demás naciones, que las demás naciones dirían, dice, ¿qué pueblo es como este? Dice, tan sabio y entendido, dice que tiene leyes, mandamientos, y que en todo lo que invocan Yahweh está tan cerca de ellos. Y vemos que parte de lo que es todos sus mandamientos, sus preceptos que Él estableció, fue para nuestros cuidados. Miramos otra cosa, que los mandamientos que Yahweh estableció, aunque Yahweh es un Elohim de justicia, siempre la justicia va a ir acompañada de la misericordia, va a ir acompañada de la mano del Padre. Miramos un ejemplo que le dice la misma palabra, dice que la paga del pecado es la muerte, mas por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria del Elohim Padre, todos teníamos pecado sobre nuestras vidas y había una pena de muerte sobre nosotros, se podría decir, tal vez si tú puedes llamarle no una muerte física, pero sí una muerte espiritual en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos recordamos la vida en la que vivíamos? ¿O nos acordamos de dónde el Padre nos sacó? Muchos, sin temor a equivocarme, podríamos decir, o si no es que todos, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que vivíamos una vida, aunque estábamos muertos, aunque estábamos vivos, entre comillas, vivíamos una vida tan mal, tan apartada de los caminos de Yahweh, que podríamos decir que estábamos muertos espiritualmente. Y de ahí es donde el Padre nos sacó, de ahí es donde el Padre nos rescató y nos dio vida a nosotros, y aunque Él merecíamos un castigo sobre nosotros, Él vino y pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. Y dice la palabra que no solamente por nosotros, sino por los del mundo entero. ¿Sabes? El sacrificio más grande ya fue hecho. ¿Sabes? Por medio de ese sacrificio que Él hizo por amor a nosotros, es que tú y yo podemos estar ahora en este lugar, de poder gozar la vida que ahora tenemos, porque hubo alguien que pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuánto lo entendemos? Que hay alguien que nos rescató en el lugar que nos encontrábamos y, como dice su palabra, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y es por eso que tú y yo estamos. Y es por eso que tú y yo le buscamos, le servimos. Y parte de los mandamientos que tú y yo puedes mirar el día de hoy, hay diferentes... sí, vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra, que nos muestres, que nos des revelación de ella. Danos oídos para poder escuchar, entender, Padre Yahweh, como los sabios. Afina nuestros oídos, que seamos más prontos para escuchar que para el hablar. Que tu palabra sea guardada en las tablas de nuestros corazones. Que tu mandamiento, que tu precepto, lo guardemos, lo pongamos por obra, pero que también pueda traer frutos sobre nuestras vidas. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Parte de esto que tú y yo podemos leer, vamos a Deuteronomio capítulo 21, y vemos que son asuntos diversos o diferentes cosas, mandamientos o preceptos que tú y yo podemos encontrar, que si bien pudiéramos tomar y mirar parte de ellos, se podría pensar que es o se podría conocer que es un poco, ¿cómo?
difícil, se podría decir, o de poderlo explicar o de poderlo entender, puesto que hay tantos preceptos y tantos mandamientos. Y una manera de poderlos poner siempre es, una de las cosas es siempre mirar lo que es, en cierta manera, lo que es, no lo básico, pero lo que es lo literal de la palabra, lo que va un poco más allá de la palabra y lo que la palabra misma nos puede enseñar a nosotros, lo que podemos aprender de ella y cómo tú y yo lo podemos aplicar y poner en práctica para nuestras vidas. Y no solamente verlo en práctica, pero qué es lo que el Padre nos quiere enseñar a través de las Escrituras y a través de estas cosas que tú y yo podemos mirar. Y vamos a dar simplemente un repaso rápido a estos capítulos. Dice, cuando salgas a la guerra, dice, contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregue en tus manos, y tomes de ellos cautivos, dice, y veas entre los cautivos alguna mujer hermosa, y desees y la pretendas tomarla por esposa, entonces la llevarás a tu casa, y ella se rapará su cabeza, dice, se cortará sus uñas, dice, y quitará su vestido, dice, de cautiva, y se quedará en su casa. Llorará a su padre y a su madre durante un mes, 30 días. Luego podrás allegarte a ella, dice, y podrás tomarla por esposa, para hacerla tu esposa. Dice, pero sucederá que si ella, dice, no es de tu agrado y la dejas marcharse a donde quiera, y no, dice, no la venderás por dinero, ni harás negocio con ella. Dice, porque la has deshonrado. Dice, cuando un hombre tenga una esposa, dice, la una amada y la otra aborrecida, dice, tanto la amada como la aborrecida, dice, dan hijos, dice, y si el hijo del primogénito es de la aborrecida, dice, el día que reparte, dice, todo lo que tiene entre sus hijos, dice, no le es lícito dar derecho a la primogenitura al hijo de la amada, antes al hijo de la aborrecida, dice, sino que el primogénito, dice, el hijo de la aborrecida recibirá doble porción de lo que tenga, dice, pues esto es primero, dice, del que nació, a él pertenece el derecho de la primogenitura. Dice, cuando un hombre tenga, dice, un hijo contumaz y rebelde, dice, que no atienda la voz de su padre ni a la voz de su madre, dice, y aunque lo castigue, él no obedece, dice, a su madre, lo llevarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta de la ciudad, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es un hijo contumaz y rebelde, dice, y no presta atención a la voz, dice, a la voz nuestra, dice, es un glotón y un borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así erradicarán el mal entre ustedes, dice, y todo Israel, dice, se enterará y mostrará temor. Dice, si un hombre es culpable de dar pecado y amerite muerte, dice, será colgado de un madero para darle muerte, dice, pero no dejará su cadáver, dice, por la noche, dice, en el madero, dice, sino que lo enterrarás el mismo día, dice, porque es blasfemo contra Elohim, será colgado, dice, no contaminarás tu tierra, dice, la cual Yahweh tu Elohim ha dado por heredar. Dice, no verás extraviado al buey o la oveja de tu hermano, sin que te ocupes de ello, sino que se los devolverás. Si tu hermano no vive cerca de ti y no lo conoces, lo llevarás al interior de tu casa, y estarán contigo hasta que tu hermano, dice, los procure. Entonces se los devolverás. Así harás con su buey, dice, con su asno, con su ropa. Y así harás con todas sus cosas, dice, que extravió, o con sus cosas extraviadas que tú halles. Dice, no te está permitido, dice, desatenderte de ello. En otras palabras, hacerte la vista gorda. Dice, no verás al buey o al asno de tu amigo, dice, caídos en el camino, dice, y desentenderte de ellos, dice, sino que a falta, dice, de ellos los ayudarás voluntariamente. Dice, la mujer no vestirá con ropa de hombre, dice, ni el hombre la vestirá, dice, con ropa de mujer, dice, puesto que todo lo que haga estas cosas son abominables ante Yahweh, dice, cuando encuentres delante de ti, dice, a un nido y pájaros en el camino, dice, y en algún árbol, dice, o en el suelo con polluelos, dice, o con huevos, dice, o la madre esté echada sobre los polluelos, o sobre los huevos, no tomarás a la madre junto con sus polluelos, sino que ciertamente la dejarás ir, dice, a la madre, dice, pero tomarás a sus polluelos para ti, para que te vaya bien y se multipliquen tus días. Cuando construyas una casa nueva, dice, harás un petril, dice, en la azotea, dice, para que nadie caiga de ahí y traigas culpa, dice, de sangre sobre tu casa.
No sembrarás tu tierra de labranza, dice, con mezcla de semillas, no sea que el producto de la semilla que sembraste del producto de la vid se aparte, dice, para uso santo. Dice, no ararás, dice, con mancuerna de buey, dice, y asno, dice, no te vestirás con ropa entretejida. Y vemos un montón de cosas que tú y yo podemos mirar, y excluidos de la congregación, y diferentes leyes diversas. Y todo lo que tú y yo podemos mirar, lo podemos tomar de una manera, si tú pudieras decir de una manera muy literal, que habla diferentes leyes cuando fueras a la guerra, las acciones que tendrías que tomar cuando fueras a la guerra, cómo debías de comportarte, cuáles son las acciones que deberías de tomar cuando tomares a una persona presa, cuáles eran las condiciones que tenían que hacerse, y diferentes circunstancias, y da diferentes ejemplos que tú y yo podemos mirar, pero son instrucciones de cómo debemos honrar. Si tú puedes mirarlo de una manera un poco diferente, de cómo honrar a aquellos cuando salimos a la guerra, y no convertirnos solamente, si tú y yo podemos mirar a lo largo de todo el pueblo de Israel, miramos que había diferentes batallas, diferentes guerras, como Yahweh mandó que los pueblos gentiles o paganos los destruirían por completo, el pueblo de los cananeos, que no tendrían compasión de ellos, sino que los destruirían. Y vemos diferentes circunstancias. Y vemos que pudiera parecer un panorama un poco de guerra, de tanto conflicto, pero en medio de todos los conflictos y en medio de toda la guerra es, ¿cómo podríamos decir? No es por ser una persona desalmada o una persona violenta, sino que en todo lo que Yahweh establece, di conmigo, es con un propósito. Porque todo lo que tú y yo vemos a lo largo de las guerras y todos los conflictos que había, era de honrar, aún en medio de esas guerras y de los conflictos que había, era de honrar a aquellas personas que eran cautivos, y no solamente de convertirse en una persona desalmada o en un asesino, aunque había tanta destrucción. Si tú puedes mirar, vamos al capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20, versículo 10 y 11. Dice, cuando salgas a la guerra, dice, contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregue en tus manos, dice, y tomes de ellos cautivos, dice, y veas entre los cautivos a una mujer hermosa, dice, y la desees y pretendas tomarla por esposa, dice, entonces la llevarás a tu casa, y ella se rapará la cabeza y cortará sus uñas, se quitará su vestido de cautiva, dice, se quedará en tu casa, llorará a su padre y a su madre, dice, durante un mes, o 30 días, luego dice, luego podrás allegarte a ella, dice, y tú podrás tomarla y hacerla tu esposa. Dice la palabra, vamos a Romanos, capítulo 12, a 18. Vemos que hablábamos de las guerras o lo que Yahweh estableció acerca de los conceptos de guerra, cómo tendrían que manejarse, cómo tendrían que hacerse. Sabes, todo esto nos habla también en parte, hablábamos, no era solamente de convertir a una persona en desalmada, un asesino, y decir, bueno, va a la guerra y hacía tantas cosas, o etcétera, etcétera. Pero en medio de todo, di conmigo, Yahweh desea que tú y yo podamos tener un dominio propio. ¿Cuánto lo entendemos? Dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 18, dice, si es posible, dice, cuando dependa de ustedes, estén en paz, ¿qué dice la palabra? Con todos los hombres. Vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Hebreos 12, 14. Dice, corran tras la paz con todos, dice, tras la santidad, dice, porque sin ella, dice la palabra, nadie verá a Yahweh. Pero vemos entonces, dice, veríamos en Romanos, dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estar en paz, dice, con todos los hombres. ¿Cuál era una de las cosas que Yahweh ha dicho? Cuando salgan a la guerra, harán todas estas cosas. Pero vemos también dentro de estos versículos, que Yahweh dice que cuando fueras y presentaras a guerra, dice, te presentarías en paz delante con los demás pueblos. Y si los demás pueblos te recibían en paz, estarías en paz con ellos. Si no estuvieran en paz contigo, entonces haría guerra. ¿Sabes que eso significa también tener dominio propio sobre nuestras vidas? ¿Cuántos entendemos? Significa tener dominio, no solamente dominio propio,
pero aprender a controlarnos. ¿Cuántos somos pacientes? Amén. Ya levanto la mano como si fuera muy paciente, ¿verdad? Pero mejor déjamela abajo porque a veces también nadie es. A veces no tenemos un dominio propio sobre nuestras vidas. Y debemos de buscar la paz si es posible. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si es posible y si de nosotros depende, buscar la paz ¿con quién? Con todos. Muchas veces depende de nosotros. Y hay veces que está fuera de nuestro alcance. Pero muchas veces también, ¿sabes? Si uno responde, dice la palabra, a veces puede haber conflictos dentro del matrimonio. O puede haber conflictos dentro de muchos lugares. Pero también la palabra dice que la blanda respuesta ablanda la ira. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces cuando hay conflicto dentro del matrimonio, siempre yo lo he dicho y lo he puesto de esta manera, siempre dentro del matrimonio hay una persona que debe de ceder. Amén. Siempre. Independientemente si tú estás bien, si tú estás mal. Porque muchas veces se cae en el que yo te digo, tú me dices, y yo no estoy conforme, yo te vuelvo a decir algo y tú me vuelves a decir, y es el cuento de muchas veces nunca terminar y nunca acabar. Por eso muchas veces la palabra dice que la blanda respuesta ablanda la ira. Muchas veces es mejor callar y guardar y esperar, muchas veces el momento, sin, como luego decir, sin regresar y decir, bueno, ahora me toca a mí y me las voy a cobrar, pero siempre hablar de una manera tranquila. ¿Cuánto lo entendemos? Porque a veces nos esperamos, pero no por ser muy sabios, sino nos esperamos porque queremos buscar la oportunidad y el momento y decir, ahora me toca a mí y ahora va a haber. Y no funciona así. ¿Cuánto lo entendemos? No es así de esa manera. Y tampoco es Yahweh que te da la oportunidad para que tú te puedas vengar de tu prójimo, porque eso no es Yahweh. Yahweh no da ese tipo de oportunidades, sino que es aprender el estar. Dice la palabra, dice que el que es sabio espera y guarda en prudencia. El necio muchas veces habla y dice, y nunca va a reconocer su error o su falta, sino que siempre va a tener algo a su favor. ¿Cuánto lo entendemos? Y muchas veces es aprender a guardar y esperar y hablar con calma. Ahora, eso es algo que la palabra nos muestra o algo que tú y yo podemos tomar y rescatar y ponerlo en práctica sobre nuestras vidas. Pero la palabra dice, si es posible y si de ustedes depende, dice buscar la paz con todos y el estar bien. Vamos a ir un poco más adelante. Dice la palabra, dice que cuando fueres a la guerra y tomares entre los cautivos a una mujer hermosa, dice, y la deseares, y la quisieras tomar por esposa, dice que entonces la llevarías, dice que lloraría la muerte de sus padres o el luto de sus padres, que le quitarías toda su vestimenta. Sabes, una de las cosas que uno puede entender, aunque pudiera tenerla por prisionera, dice, darás un tiempo, un periodo de 30 días, porque quizás tal vez esa mujer tendría que llorar la muerte de sus padres que murieron en guerra, en medio de los conflictos, de los problemas, y esa persona podría estar de luto. Dice, le quitarás su vestimenta. ¿Sabes? Una de las cosas que se acostumbraba cuando los pueblos iban y tomaban a una persona o a estas mujeres y era agradable delante de los ojos de ellos, se piensa que lo que ellas utilizaban era una ropa indecorosa u una manera muy atractiva de verse delante de los hombres, que cautivaría o llamaría la atención de ellos. Y dice la palabra, dice que si la deseares y quisieras tomar por esposa, dice guardarías, dice le quitarías su vestimenta, sus uñas,
raparía su cabeza, ¿sabes? Eran peinados ostentosos, si tú quieres llamarle de una manera largo, yo no sé de qué manera, pero se piensa que era de esa forma. Y sabes, una de las cosas que Yahweh desea sobre nuestras vidas es que no seamos precipitados en nuestras acciones. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces actuamos precipitadamente en medio de las circunstancias. ¿Y qué es lo que Yahweh estaba diciendo? Dice, si esa mujer te interesa y deseas tomarla por esposa, aunque es de los pueblos cautivos, dice, le quitarás su vestimenta, le quitarás, si tú no sé si sea la palabra correcta, todo el atractivo de esa mujer o la ropa que esa mujer llevaba, y la vestirías de una manera diferente. Y no solamente la vestirías de una manera diferente, sino que raparías su cabeza, cortarías sus uñas, o sea, todo lo hermoso o lo atractivo, si tú pudieras pensar en cierta manera, ya no estaría ahí para que no se viera un poco superior a las mujeres israelitas. Pero ¿qué nos enseña también ese principio para nuestras vidas? ¿Sabes lo que es lo exterior? Yo lo dije una vez, todo es corruptible en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? El carro, la casa, los muebles, la ropa, los zapatos, la vestimenta, el cuerpo. Uno, dice Pablo, dice que este hombre, dice exterior, se desgasta diariamente. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Ya nuestros 30, no, ya no son 30, son 40. Ya nuestros 30, 40 ya no son los 20. Ni los 60 tal vez son los 40 o etcétera, etcétera. Sino que todo va sufriendo un desgaste. Y todo se va deteriorando. ¿Y qué es lo que la palabra, un principio que tú y yo podemos tomar? Sabes, no es lo físico lo que debe de atraer el interés de una persona. Muchas veces vemos la relación dentro de los jóvenes que dice, es que esta persona es la escogida. ¿Y por qué es la escogida? Porque es guapo, apuesto, etcétera, etcétera, fornido, yo no sé, fisiculturista, va al gimnasio, etcétera, etcétera, o la mujer de un buen aspecto, etcétera, etcétera. Y eso es lo que lleva muchas veces, ¿qué dice la palabra? El deseo simplemente. Pero nunca conocemos realmente la persona como verdaderamente es. La palabra dice, darás un plazo de 30 días y después si deseas la tomarás. Sabes, en 30 días pueden pasar muchas cosas. 30 días puedes llegar a conocer muchas veces a una persona. No solamente eso, pero también el quitarle todo lo bello a esa persona o a esa mujer cautiva. ¿Qué es lo que miraría esa persona? Ya no lo físico, sino que aprenderá a mirar dónde, lo que hay adentro, donde, en el corazón. ¿Cuánto lo entendemos? Yahweh dice, porque yo no miro conforme al parecer, sino lo que yo miro es dónde, lo que hay dentro de nuestros corazones. Se puede ser muy hermoso o muy bella si tú quieres, pero dice la misma palabra, dice que de la abundancia del corazón también habla la boca. De cómo se está por dentro, muchas veces es lo que se habla. Y vamos a tocar otras cosas o algunos puntos también que están ahí de por medio. Pero dice, cuando salgas a la guerra, bueno, miramos entonces, vamos al segundo libro de Timoteo. Y versículo 2:22. Vemos que una de las cosas que se piensa también el guardar todo ese tiempo, todo ese periodo, era de quitar el deseo de la vida de una persona o de ese guerrero, de esa persona, y la capacidad que habla de una resistencia, de poder tener un dominio propio o aprender a controlarnos, que aunque esa persona la tomaba a ella como cautiva y la llevaba a su casa, la palabra no dice que la podía tomar por la fuerza, sino que tendría que guardar un tiempo para si después quisiera tomarla por esposa, tendría que guardar todo ese tiempo o tendría que haber un proceso. ¿Qué dice la palabra de 2 Timoteo capítulo 2 versículos 22?
Dice, huye pues de las pasiones juveniles, dice, sigue la justicia, la fe, dice, el amor, la paz. Dice, con los que invocan Elohim, con un corazón que dice la palabra, puro. ¿Sabes? Otra de las cosas de raparse la cabeza o el quitarle la vestimenta, eso también nos habla de lo que representa el pueblo de Israel, o lo que representa, o lo que representábamos nosotros que estábamos perdidos. La palabra dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que Yahweh hizo cuando Él nos sacó, cuando Él nos rescató? Sabes, en el libro de Levítico, capítulo 14, creo que es versículo 9, en el libro de Números, habla de diferentes leyes diversas, que el raparse la cabeza hablaba de algo respecto de purificar la vida de una persona, o la santidad de una persona era de purificarla, la vida de una persona. ¿Qué es lo que hizo Yahweh cuando Él nos sacó del sistema de este mundo en el cual tú y yo nos encontrábamos? Él quitó nuestras ropas de inmundicia y nos dio una vestidura nueva. ¿Cuánto lo entendemos? Nos quitó la ropa que tú y yo llevábamos, que éramos ropas de inmundicias o trapos de inmundicia, como dice la palabra, y nos cambió nuestra identidad, nos dio una identidad nueva. No solamente nos cambió nuestra vestidura, pero en el cambiar nuestra vestidura también nos dio un tiempo en el cual tú y yo esperamos. Sabes, cuando Él nos sacó, si eso habla de un tiempo de purificación, sabes, todo lo que Yahweh establece en su palabra o en su Torah es con un fin y con un propósito. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y fue llevado al desierto, no inmediatamente, porque el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, inmediatamente cuando ellos salieron, Yahweh le entregó los mandamientos o las tablas de los mandamientos al pueblo de Israel. Muy fácil hubiera salido y hubiera dicho, yo soy Yahweh vuestro Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto, estos son mis leyes, mis constituciones, mas sin embargo no lo hizo de esa manera, sino que tuvo que pasar un periodo, si tú quieres llamarle, más de 30 días, como dice la palabra o especifica. Dice, y dejarla, y después de ello podrás acercarte a ella. Cuando tuvo todo ese transcurso del pueblo de Israel y salieron de la tierra de Egipto, transcurrieron más de 30 días. Para cuando el pueblo de Israel tomaron o recibieron la tabla de los mandamientos. ¿Qué representan la tabla de los mandamientos? Se le conoce como la ketubá o el contrato matrimonial entre Yahweh y el pueblo de Israel. Y para que Yahweh tuviera que poderse acercar al pueblo de Israel y tomarlos como la novia, el pueblo de Elohim, tenía que haber un proceso, que cuando les entregó y entregó todas las leyes y los mandamientos, dice la palabra, nadie podrá acercarse a nadie, dice, ni el varón podrá acercarse a la mujer, dice, sino que se guardarán y se apartarán 3 días. Después, al tercer día, yo me presentaré delante de ellos. Y fue cuando descendió Yahweh y hubo densas tinieblas y estruendos, y fueron entregadas las tablas de los mandamientos. ¿Qué es lo que habla para nosotros? A la mujer le tenían que raparse su cabeza. Era cambiar la identidad de esa mujer a darle una identidad correcta. ¿Qué es lo que Yahweh hizo cuando Él nos sacó de la tierra de Egipto? Antes de entregarnos sus mandamientos, sus tablas, sus mandamientos, fue con un fin de que de santificarnos y de purificarnos delante de ¿quién? Delante de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, hay un proceso para que el pueblo de Israel poderse Yahweh acercar a su pueblo. En medio de ese proceso, ¿de qué manera el pueblo de Israel iba a decir a Yahweh que ellos harían todo lo que Él pidiera? No solamente fue por los estruendos, que aunque sí vemos que fue un pueblo desobediente y que fue un pueblo que fue rebelde, ¿qué es lo que ocasionó que ellos pudieran aceptar todo lo que Yahweh había hecho o todo lo que Yahweh estaba pidiendo de ellos? Yo te dije, en medio de 30 días suceden muchas cosas. El hombre o el varón pudiera muy bien haber consolado el corazón de la mujer por la muerte de sus padres, no tomarla por la fuerza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo Yahweh cuando Él nos sacó de la tierra de Egipto?
¿Qué dice la palabra? Dice, porque una sola cosa tengo en contra tuya, que has olvidado tu primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Yahweh. ¿Por qué es nuestro primer amor? ¿Cuánto nos acordamos de ese momento cuando Él nos sacó y Él nos rescató del medio del muladar o de todo el bagaje que tú y yo veníamos cargando de este mundo? ¿Sabes qué es lo que Yahweh tuvo que hacer? Conquistar tu corazón. Porque una de las cosas que Yahweh desea es conquistar tu vida, conquistar tu corazón, para que tú y yo le podamos amar. Para que una vez que el pueblo de Israel pasaron todo ese tiempo en el desierto, y ese periodo, el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de enamorarse ¿de quién? De Él. Porque Yahweh miró como el pueblo de Israel miró, como Yahweh endureció el corazón de Faraón, y aunque Faraón no los dejaba ir, Yahweh trajo las plagas, y vino la muerte de todos los primogénitos. Pero solamente sobre el pueblo de Egipto, no sobre el pueblo de Israel. Miraron cómo venían los egipcios detrás de ellos. Y Yahweh dice, porque los egipcios que ustedes ahora ven, dicen, nunca más para siempre los verán. Y vemos cómo Yahweh abrió y Yahweh esperó hasta el medio cuando el pueblo de Israel llegó hasta las orillas del Mar Rojo. Y pudieron mirar toda la cosa perdida, y el pueblo pudo haber dicho, ¿para qué Yahweh nos sacó? Para que muriéramos en medio de este lugar, mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que Yahweh hizo en ese momento? Abrió el Mar Rojo, pasaron en seco, cruzaron todos los hijos de Israel, pero los egipcios no cruzaron. Yahweh les proveyó alimento de maná en el desierto. ¿Qué es todas las cosas que Yahweh hizo por el pueblo de Israel? Fue para enamorar el corazón de su pueblo. ¿A cuántos el Padre no nos tuvo que cautivar y que enamorar, y que aún hasta el día de hoy nos maravillamos de la obra que Yahweh hizo en nuestras vidas? De cómo de un momento a otro pudimos experimentar las cosas que Él hacía a favor de nosotros, aunque muchas veces no éramos merecedores de ello. De cómo nos tomó, de cómo nos rescató. De que por muy pequeño, muy grande o insignificante que pudiera ser, poco a poco Yahweh se fue encargando de enamorar tu vida y tu corazón, para que tú y yo nos pudiéramos enamorar de Él. Para que una vez que le conocimos queríamos tal vez hacer todo por servirle, por agradarle. Pero sabes, muchas veces después de que viene un tiempo de un enamoramiento, si tú quieres, del Padre para cautivarnos, una vez que Yahweh nos cautiva y nos enamora, voltea con la persona que está a tu lado y dile, también hay un proceso. Amén. Y en medio de ese proceso, Yahweh desea moldearnos. No solamente consolar nuestros corazones, pero también moldear nuestras vidas, nuestro carácter. En el que tú y yo podamos aprender lo que es la paciencia, el amor al prójimo, el perdonar a tu hermano, el amar a tus padres, reverenciar a tus padres. Todas estas cosas que Yahweh desea hacer en nuestras vidas. Y sabes, eso es comparado a lo que era el pueblo de Israel para nosotros, o lo que éramos nosotros. Déjame pegarme un poco porque el tiempo avanza muy rápido. Sabes, la palabra también nos enseña. Dice que habría la primogenitura de una persona a otra. Se amaba a una mujer y tenía un hijo con ella. Dice, si la aborrecí de lo que era la amada. Pero de ambas tenían un hijo, por decirlo de esa manera. Dice, ambas tenían un hijo, pero él deseaba darle la primogenitura ¿a quién? A la amada, y no ¿a quién? A la que no amaba. Yahweh también tenía cuidado de todas estas cosas. ¿Sabes? Di conmigo, Yahweh tiene cuidado de la vida. Y todo lo que corresponde a la vida, si tú lo quieres llamar de una manera. Yahweh tiene cuidado en todas estas cosas.
¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. ¿Sabes qué es lo que muchas veces puede ocasionar? Un conflicto. Y en medio de ese conflicto hay problemas. Porque la primogenitura no la entregaría a aquel que era primogénito, sino que la primogenitura la entregaría a quién? Al que no era verdadero mi primogénito, sino porque simplemente era quién? La amada. Fue el mismo caso lo que sucedió con la mujer de David. Y vino Absalón, fue el fruto de ello. ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender? ¿Quién era Absalón? ¿Sabes que todo eso crea conflictos? Problemas, divisiones familiares, etcétera, etcétera. ¿Quién era Absalón? Absalón trató de destronar ¿a quién? A su padre. ¿Y de dónde provenía Absalón? Del fruto de algo parecido a lo que Yahweh dice, la primogenitura no será para este, sino que será la desdichada, a la que es la aborrecida. Y vemos todo el conflicto que Absalón hizo y trajo dolor al corazón de quién, de su padre, David. No solamente trató de matarlo, trató de quitarle el trono, etcétera, etcétera. Pero vemos que todo eso trae conflicto y acarrea conflictos sobre nuestras vidas. Dice la palabra, hay algo muy importante, dice, cuando salgas a la guerra. Vamos a Deuteronomio capítulo 21. Esto me recordó de algo que había. Deuteronomio capítulo 21. Y vamos a leer versículo 10. Y tú lo puedes buscar también después, o lo puedes buscar dentro del internet por el tiempo. Dice, cuando salgas a la guerra, dice, contra tus enemigos, y Yahweh tu Elohim los entregue en tus manos, dice, y los tomes en cautiverio. Pero si tú miras, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, la palabra enemigos en el hebreo es obeya, oveja, O-Y-V-E-J-A, oveja, como oveja, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Pero en el mismo capítulo, en el capítulo anterior, si tú vamos a Levítico, apúntalo porque esto es muy importante que podamos entenderlo. En en Deuteronomio capítulo 20, versículo 1 dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, ambos son parecidos, dice la palabra, dice, cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, cuando salgas a batalla contra tus enemigos, es algo tan parecido. En su contexto es salir a guerra en contra de tus enemigos. Ambos hablan lo mismo. Pero en el hebreo hay algo muy interesante, que cuando tú lo lees en el hebreo, la palabra, ambas son la palabra tanto en el capítulo 20 como en el versículo 1, ambas se escriben oveya o oveya, y ambas es la misma traducción. Pero en el original hebreo, cuando tú lo ves escrito, la palabra enemigos no está escrito solamente con la letra yod, con una yod, sino que está escrita con dos en el capítulo 21, versículo 10. ¿Qué es lo que el Padre tal vez nos muestra y nos enseña? Que aunque es la misma palabra, ¿por qué en el capítulo 20, versículo 1, nada más está escrito con la letra yod, la palabra enemigos? Y luego la siguiente parte en el capítulo 21, versículo 10, está escrito con dos yod, en medio de lo que es toda la frase de enemigos. ¿Qué es lo que Yahweh desea enseñarnos? Número uno, que los enemigos no solamente son lo que tú y yo vemos hacia afuera, lo externo, sino que hay un enemigo también más grande, el cual tú y yo no vemos, que es el enemigo interno que tú y yo llevamos dentro. Pablo decía, y lo ponía de esta manera, dice, porque hay una lucha dentro de mí. 2 Corintios, vamos a leer lo que dice 2 Corintios. Segundo libro de Corintios, capítulo 7. Versículo 5. Dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, dice, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, dice, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos por fuera,
y por dentro temores. O sea, hay dos enemigos muy grandes. No solamente dice la palabra que nuestra lucha es contra carne y sangre. Nuestros enemigos no solamente es lo externo, lo que alcanzan a ver nuestros ojos, lo que alcanzamos a percibir, sino que hay un enemigo también muy grande que está, ¿dónde? Sabes, mucho se ha dicho o mucho se cree que el enemigo más grande es el que tú y yo llevamos por dentro, que son nuestros temores, nuestras aflicciones. Cuando viene alguna cosa o algún problema, ¿qué es lo que sucede aquí adentro? El gigante que llevamos por dentro, o ese enemigo que llevamos por dentro, hace que miremos las cosas muchas veces más grande de lo que son y de lo que aparentan. Cuando tú y yo debemos no solamente de estar confiados en quien Yahweh es quien pelea nuestras batallas, que es la misma palabra, dice quien Yahweh es quien pelea nuestras batallas. ¿Por quién? Por nosotros. Pero debemos de derribar a ese enemigo que llevamos por ¿dónde? Por dentro. La palabra nos enseña acerca de la rebeldía del corazón de los hijos. Dice la palabra que el pueblo tendría que sacarlo y apedrearlo afuera del campamento. Dice, de esa manera erradicarías el mal sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Yahweh desea enseñarnos? Mucho de lo que tú y yo ves, Yahweh lo que nos enseña es el respeto por la vida y el amor por ¿quién? Por la vida. Aunque nuestra vida no está en esta tierra, tú y yo debemos de amar y de proteger lo que Yahweh ha hecho y lo que Yahweh ha creado. ¿Cuánto lo entendemos? Si Yahweh nos creó, Él nos dio la vida. ¿Cuánto lo entendemos? Y si Yahweh nos dio la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar cuidado de nuestro cuerpo, que es templo del Ruach HaKodesh, de donde habita y donde mora la presencia de ¿quién? De Yahweh sobre nosotros. Porque Yahweh es el dador de la vida. Que aunque es mi cuerpo, no me pertenece, le pertenece a Él porque Él lo dio la vida sobre nosotros. Cuando la palabra dice, cuando vayas por el camino, dice, y te encuentres, dice, a los polluelos, dice, y mires a la mano, dice, a la madre, dice, solamente tomarás a los polluelos, dice, no tomarás a la madre. ¿Por quién? Porque la madre es quien preserva y trae la vida sobre ellos. Cuando la palabra nos habla acerca de la desobediencia a los padres, ¿qué es lo que la palabra, no solamente la desobediencia, pero cuando un hijo es desobediente, no está honrando lo que Yahweh dio vida, o quién son los primogenitores, quién son los padres, que es el amor de preservar ¿qué cosa? La vida. No nacimos por algún invento. Quien nos dio la vida, ¿quién fue? Nuestros padres. Dice la palabra, y a ellos debemos de honrar y de respetar. Dice, porque cuando cumplas con este mandamiento, dice, largura de años traerás sobre esta tierra. Es el principal mandamiento que dice la palabra, con promesa. Cuando habla acerca de las aves, dice, y no tomarás a la madre, dice, sino que la dejarás libre. Dice la palabra, dice, y esto es bueno delante de los ojos de Yahweh. ¿Sabes? Yahweh tiene cuidado de los animales. ¿Cuánto lo entendemos? Aún en eso, Yahweh tomó cuidado de la protección de ellos. Dice, porque cuando tú lo haces, tú estás alargando largura de años también sobre tu vida. Lo puedes encontrar aquí, nos leíamos en Deuteronomio. Pero el punto en el que me quiero enfocar, ya por el tiempo, para resumirlo, yo te hablaba de dos batallas, la que hay por dentro y la que hay por fuera. Si tú miras al final del capítulo 25 del libro del Deuteronomio, perdón. Vamos al Deuteronomio capítulo 25. Y con esto llego al final. Levítico capítulo 25, versículo 17. Deuteronomio, perdón. Dice, acuérdate de todo lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que vino a tu encuentro, dice, con espada y sin temor delante de Yahweh tu Elohim, dio muerte a los tuyos. Dice, a todos los que quedaron en tu retaguardia. Dice, cuando estabas fatigado y extenuado.
Dice, cuando Yahweh tu Elohim te dio reposo, dice, cuando Yahweh tu Elohim te dé reposo de todos tus enemigos a tu alrededor, en la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega, dice, en heredad, dice, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Quién era Amalek? Amalek vemos que era hijo de ¿quién? De Saúl. Por el tiempo, si tú quieres apuntarlo, Génesis capítulo 36, del capítulo 9 al 12, Génesis capítulo 29, versículo 29 al 34, y Génesis capítulo 36, versículo 6. ¿Quién era Amalek o quién representaba a Amalek? Amalek era el hijo de Saúl, abuelo de Abraham, pero Amalek no era así en cierta manera, sino porque lo aprendió de quién, cierta manera de quién, de su padre Saúl. ¿Quién era Esaú? Esaú fue una persona que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. No le interesaba lo espiritual, si tú quieres llamarle de una manera. No solamente eso, sino que vemos en el capítulo 36, creo que es 36 del libro de Génesis, versículo 6, vemos que Amalek también salió de la tierra de Canaán, en la tierra de Canaán donde él había prosperado, donde había sido bendecido. La tierra de Canaán era la tierra prometida ¿para quién? Para el pueblo de Israel, donde alcanzarías la bendición y la prosperidad. Si tú y yo podemos mirarlo de una manera muy diferente, Amalek fue una persona malagradecida con los bienes y con la prosperidad que Yahweh le había dado y que había prosperado en la tierra prometida, que era para el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, no podemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no podemos ser malagradecidos con los bienes y con las bendiciones que Yahweh nos ha entregado. Porque donde Él nos ha hecho prosperar y donde Él nos ha bendecido es cuando tú y yo nos hemos encontrado en los caminos de Él. Y no solamente esa parte, pero vemos más adelante que cuando llegaron a aquel lugar, después de mucho tiempo volvieron a encontrarse con Amalek, que trató de darle muerte a todos los hijos de Israel, que es en el pasaje en donde tú y yo encontramos donde Moisés levantaba sus manos, y donde Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando bajaban sus manos, el pueblo enemigo también prevalecía. Aquí era Amalek. ¿Sabes? Amalek siempre va a encontrar oportunidad cuando tú y yo estamos cansados y fatigados en nuestras vidas. Es cuando él prevalece, cuando él toma ventaja. Después Amalek apareció, y tú lo puedes encontrar en los capítulos que te estaba dando. Pero vemos que Amalek atacó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Amalek vino y atacó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel era un pueblo libre. Sabes, nunca el enemigo va a desear que tú y yo gocemos de un bienestar, de una prosperidad, de una paz, de una quietud, sino que siempre vendrá o querrá atacar nuestras vidas cuando tú y yo estamos en paz. Dice la palabra, dice, y cuando estés en paz, dice, borrará sobre la faz de la tierra su memoria, dice, porque Yahweh es quien peleará por ti. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender? Quien pelea nuestras luchas y quien pelea nuestras batallas, ¿quién es? Es Yahweh, no nosotros. Y a quien tú y yo tenemos que derribar no solamente es el enemigo que está por frente, lo que tú y yo vemos, sino es el enemigo que llevamos por dentro. Porque es el medio de la fatiga, de la intranquilidad, del cansancio, donde él viene y toma ventaja sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que hacía Amalek con el pueblo de Israel? Cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Si algo tú y yo podemos aprender, es que quien pelea nuestras batallas y quien trae victoria sobre nuestras vidas, di conmigo, es Él y no nosotros. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre, en este día, en esta hora.
Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder confiar, Padre Yahweh, en ti. A tomar cuidado, Padre Yahweh, de todas las cosas que tú nos has dado. De que seamos un pueblo, Padre Yahweh, verdaderamente agradecido por todo lo bueno que tú has hecho. Y que no seamos, Padre Yahweh, como Amalek, que despreció la bendición y la prosperidad que tú le habías dado cuando él habitaba en la tierra de Canaán. Ayúdanos a poder gozar de tu bienestar, de tu paz, de tu shalom que tú nos has entregado, siendo un pueblo agradecido por lo que tú has hecho, Padre Yahweh, por nosotros. Gracias, Padre Yahweh, porque nos sacaste de un reino de tinieblas y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado, donde nos diste una identidad, Padre Yahweh, correcta, donde nos has guardado, donde nos has prosperado, Padre Yahweh, pero donde tú nos rescataste y quitaste todos trapos de inmundicia, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Y nos diste una vestimenta, Padre Yahweh, nueva. Nos diste una identidad correcta. Nos apartaste, nos santificaste. Nos apartaste, Padre Yahweh, como pueblo tuyo. Y parte de esa señal, Padre Yahweh, es este día de reposo, este día de Shabbat, donde sería como señal entre tú y tu pueblo, Padre Yahweh. Donde tú nos has apartado, donde tú nos has santificado, donde tú, Padre Yahweh, nos has puesto aparte, donde nos has dado una identidad, Padre Yahweh, correcta, donde nos cambiaste, Padre Yahweh, nuestra vestimenta. Ayúdanos a poder confiar en ti, a estar aguardados en ti, de que tú eres quien pelea nuestras luchas, nuestras batallas, de que eres tú ciertamente quien va delante de nosotros, quien pelea, Padre Yahweh, por nosotros. Donde eres tú el que va abriendo camino, Padre Yahweh, a favor nuestro. Donde tú eres el que llama las cosas que no son, Padre Yahweh, como si fueran. Ayúdanos a poner nuestra confianza, Padre Yahweh, en ti, como lo hizo Moisés y como lo hicieron muchos otros. De que por muy difícil que pueda parecer la circunstancia, el problema o la situación que está por delante, poder entender, Padre Yahweh, esperar en ti, reposar en ti. Tu palabra dice que estemos quietos y conozcamos que tú eres Yahweh. Que podamos esperar en medio de nuestras luchas, de nuestras batallas, sabiendo que si somos obedientes a tu palabra, a tu pacto, Padre Yahweh, tú nos guardarás en el hueco de tu mano. Porque aunque Balaam, Padre Yahweh, trató de maldecir al pueblo, tú convertiste, Padre Yahweh, la maldición en bendición, porque tu pueblo fue obediente a ti. Ayúdanos, que aun en lo que el mal quiera venir sobre nuestras vidas y quiera tocar a nuestras puertas, podamos aguardar confiados en ti y en tu palabra. Que aun toda maldición, Padre Yahweh, tú la conviertes en bendición. Cuando permanecemos en ti, permanecemos en tu pacto. Padre, gracias, Padre Yahweh, por todo lo bueno que tú has hecho, por tu grande amor, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas, porque entregaste a tu único Hijo por amor a nosotros, para darnos una vida nuestra, una vida eterna. Porque tu palabra dice que el castigo de nuestra paz, Padre Yahweh, cayó sobre ti. Gracias, Padre. Gracias, Yeshua, por la salvación que tú nos has dado, por la paz y el shalom sobre nuestras casas y en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por lo bueno que Él ha sido con nosotros? ¿Sabes? Sí, ¿cuántos, si quieres dar un aplauso al Padre, podemos dar un fuerte aplauso al Padre? ¿Sabes? Él es el quien nos guarda y Él es el que nos protege. Y di conmigo, es hora de destruir los enemigos que llevamos por dentro. Amén. Son aquellos que no nos dejan avanzar y seguir adelante y tener las conquistas que Yahweh desea. Amén.